Hola, nuevamente bienvenidos a esta nueva sesión y estamos hablando y tratando acerca de los medios masivos de comunicación. En la sesión anterior recordarás que estuvimos hablando de la importancia que tienen los medios en nuestra sociedad. Una de ellas es que como parte de su misión y parte de sus funciones que estuvimos hablando mayormente de eso, es informar. Y es que hoy en día la sociedad en la que vivimos tenemos una gran necesidad de ser informados, ¿sí? La información siempre ha sido la parte fundamental que gira o mueve todas nuestras acciones sociales. Por ejemplo, si tú todavía eres joven y dependes de tus padres o uno de tus padres, normalmente cuando tú sales a una fiesta o sales de viaje con tus amigos, vas a algún espacio recreativo, eh, te dicen, la primero que te dicen, y no dejes de llamarme, ¿sí? O mandan un mensaje, dime dónde andas para estar al pendiente, dime a qué horas quieres que vaya a recogerte. Es decir, en todo momento hoy utilizamos los medios técnicos para poder facilitar la información. Quizás algunos de ustedes, mis hijos, que están chicos, una de las cosas que me preguntan, oye, pero ¿cómo le hacías para estar conectado con la abuelita si no tenían celulares? Sí, efectivamente, aunque yo no estoy tan grande de edad, pero mi niñez y adolescencia no habían celulares. Sí, recuerdo que el primer celular que yo conocí era una caja receptora enorme con un auricular también grande y donde podías moverlo y andar paseando con ese, pero era como un maletín, era un teléfono gigantesco. Entonces, pues era muy extraño para muchos de nosotros. Y sí, efectivamente, yo también fui a fiestas, me divertí, andaba paseando. Y sin embargo, yo andaba en comunicación, ¿sí? Con mi familia. Y mi familia sabía dónde estaba, ¿sí? Y por supuesto, pues algunas veces si íbamos a alguna fiesta, pues nos pedían que dejáramos el teléfono, de donde era la fiesta, pues para estar ahí monitoreando un poquito nuestras vidas, ¿no? Hoy en día, pues la gran mayoría estamos utilizando celulares y entonces tenemos más comunicación, ¿sí? Si aquel chico o chica no llega temprano, rápido, los padres llaman, ¿dónde estás? O mandan un mensaje, comunícate con nosotros, ¿qué necesitas? ¿Por qué? Porque no solamente la necesidad de estar informados, sino también pues la preocupación por el incremento de la violencia que ha habido en nuestros tiempos actuales en todos los países. Es un problema social muy fuerte. La violencia, los asaltos, los asesinatos, los secuestros, es algo que ha generado millones de dólares en muchas personas de manera usando la violencia, y es un problema que sucede en todos los países del primer mundo, como también los del tercer mundo o los que estamos en vías de desarrollo. Es un problema colectivo a nivel internacional, el incremento de la violencia, en unos países más que en otros, pero finalmente también por eso los padres tratan de entender que si una de las cosas o de las preocupaciones no es estar sobre de ti o presionándote, sino es que tú te encuentres bien, estés a salvo, no tengas problemas, no tengas riesgos. Y entonces la información desde casa ya es algo fundamental y entonces utilizamos todos los medios posibles para poder estar informados, para poder tener la información pronta, la información segura, la información veraz. Y de ahí, bueno, pues entonces ya podemos ver qué medios pueden utilizar la información a nuestro favor, o qué medios pueden utilizar la información sesgada, o qué medios pueden utilizar la información equivocada para promover aspectos de sus propias finalidades empresariales o como organizaciones de medios. Por eso todos los medios que hoy vamos a comentar son conocidos como mass media, porque están masificados, es decir, ya no es como antiguamente, hace unos 30 años, donde los medios eran más personificados y para ciertos públicos. Ahora están masificados y entonces cualquier persona tiene acceso a la información por cualquier medio.
¿sí? La puede tener a través del cine. Incluso tú vas al cine, te sientas, empiezas a esperar a que comience la película, pero antes de que comience la película te pasan una serie de comerciales para poderte informar de productos nuevos o noticias de interés común o de resultados de algunos aspectos sociales o económicos o políticos de tu propio entorno. Y entonces dices, pues yo vine a ver una película, no vengo a que me den noticias. Pues sí, finalmente los medios están masificados y no solamente cumplen su propia tarea natural de cada medio, sino también la tarea suprema de informar, ¿sí? Que aunque a lo mejor, como también lo vimos como parte de tu función, es el entretenimiento, no necesariamente el 100% va a entretener, sino también va a informar. Entonces el entretenimiento también es otra de las funciones que vemos en los medios. Hay medios que se dedican exclusivamente a eso. Uno de los medios más fuertes que nosotros conocemos es la televisión, pero sin duda también por internet podemos encontrar programas de entretenimiento. Los software, los programas, los medios técnicos, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Esos también están orientados a la parte de entretenimiento. Quizás una de las funciones también importantes que no dejemos dejar de lado es la parte educativa, ¿sí? Los medios también educan, ¿sí? Yo puedo decir en la generación en la que soy, me eduqué con la televisión. Mis padres y mis abuelos se educaron por la radio. Nosotros ya nos educamos por la televisión. Mis hijos se educan por el internet. Vean cómo vamos cambiando las generaciones y utilizando los diferentes medios para educarnos. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, la forma en como tú te estás ahorita educando, pues es a través de lo virtual o e-learning, que es una forma educativa, pedagógica, para poder alcanzar a ciertos públicos que no alcanzaríamos en muchos otros sectores. Mira, un ejemplo muy claro es que ¿a qué va un joven de 18 años a la universidad? Uno diría o pensaría, bueno, pues va a la universidad a aprender. Sí, pero además de aprender, ¿a qué va? Ah, bueno, pues va a hacer amigos, va, como coloquialmente decimos, a juguetear, a cotorrear, va a establecer relaciones sociales, encuentra un chico o una chica, se enamora, andan, pasean, a veces se salen de clase, no entran a clase y están en la cafetería o ya se fueron de pinta, etcétera. Es decir, lo que es la educación presencial, pues su finalidad es tener a las personas presentes y educarlas, ¿sí? Pero cuando una persona ya ha pasado por esa etapa emocional de la socialización, de los amigos, del salir, del recrearse, del juguetear, y ahora tiene una conciencia, bueno, yo quiero prepararme, quiero crecer intelectualmente, quiero crecer profesionalmente, quiero obtener un mejor puesto en mi empresa, quiero concursar para lograr un puesto en otra empresa, quiero tener mi propia empresa. Pues tú sabes que ahora vas a estudiar, pero no para hacer amigos, sino quieres educarte, quieres formarte. Entonces eliges nuestro medio, que es justamente lo que hacemos en Colegio de Empresarios. Justamente te damos una educación a tu medida, porque aunque tú socializas con muchas personas en tu contorno, en tu medio, en tu casa, en tu trabajo, pero ¿cuál es la finalidad con nosotros? Formarte. Y entonces tú ya tienes esa madurez y por eso nosotros, nuestro mercado en el cual vamos a dirigirnos es a jóvenes o personas que su único interés es ser educado, formarse profesionalmente con una calidad alta, probada, comprobada, para poder demostrarlo en el mundo, en la sociedad, en la empresa. Y entonces eliges nuestro medio, ¿sí? A través de la computadora, a través del televisor, donde estés conectado para las videoclases. Entonces este medio es eficaz para ti, no es eficaz para todos. Para un joven que solamente quiere jugar, pues se va a aburrir, se va a dormir, no le va a tomar interés, va a decir, no, es que no aprendí nada, es que no supe nada, es que no hice nada.
justamente porque no tiene esa madurez para poder adquirir un compromiso y poderse formar por este medio. Entonces, te das cuenta que una de las finalidades de los medios es justamente educarnos, formarnos. Como también ya habíamos dicho, guiarnos hacia una opinión. Entonces, te recuerdo que una de los que vamos a estar viendo, hay muchos medios masivos, pero principalmente en nuestro temario nos piden que desarrollemos, por ejemplo, lo que es la prensa, la televisión, la radio, el cine, el internet, que son los más representativos, ¿sí? Hay otros medios que a lo mejor utilizábamos antiguamente, como el telégrafo, ¿sí? Y no es que ya no sea tan importante, ya no es tan relevante y no alcanza a tanta población como lo ahora lo es justamente estos que estamos aquí enumerando. Ya conoces un poquito también acerca de los objetivos que nos habíamos propuesto. Ahora específicamente lo que queremos es revisar cada uno de estos medios y su relevancia y su importancia dentro de nuestra formación y cómo podemos utilizarlos a nuestro favor, ¿no? Entonces, ¿te parece que comencemos con el primerito, que es denominado la prensa? Y fíjate que durante el siglo XIX hasta el siglo XX, podemos decir que fue el medio de comunicación más importante, ¿sí? Y quizás de los únicos. ¿Por qué? Porque efectivamente en el siglo XIX no estaba la televisión, ¿sí? Pero la prensa era un medio eficaz para poder llegar a todas las clases sociales, a todas las personas, y con la finalidad única de informar. Entonces, en la historia de mi país, por ejemplo, lo que, como en casi todos los países ha habido revoluciones, sin excepción de nosotros, hubo una revolución hace varios años, y bueno, uno de los medios para poder informar a la sociedad de lo que estaba sucediendo es justamente la prensa. Y entonces todavía hay vestigios de periódicos antiguos que hacen referencia a esas antiguas prensas que se utilizaban para poder informar, por ejemplo, atacando a los que estaban ostentando el poder durante muchos años. Y también, por supuesto, había prensas que elogiaban a ese poder y trataban de generarle a la gente una opinión sobre la pertinencia de que ese poder mantuviera el status quo para beneficio de los demás. Y había otros que los atacaban. Y por lo mismo, como había una guerra en aquel entonces, una de las cosas que iban justamente los que ostentaban el poder para poder desarticular la ideología de los que estaban en contra era, por ejemplo, destruir físicamente los instrumentos que se utilizaban para la prensa. Habían prensas clandestinas, es decir, que habían lugares, casas ocultas donde en los sótanos, ahí había un aparato llamado prensa que era muy manual, era gigantesco, donde se publicaban los periódicos o se publicaban revistas o se publicaban documentos que circulaban a la población en general, y entonces lo hacían durante toda la noche, la madrugada, ¿sí? Y después, durante muy tempranito, los llevaban escondidas en un carro, ocultos en cajas, para que si los revisara el ejército no los encontrara y pudieran después, también de manera clandestina, circularlos, y entonces la gente ya se informaba. Y si descubrían por espionaje a esas prensas, lo que iban era destruirlas, quemarlas, meter a la cárcel a los que estaban infringiendo la ley. Entonces no había libertad de opinión, no había libertad de expresión, como hoy es parte de uno de los derechos universales de la humanidad. En aquel entonces estaba muy restringido. Entonces, por lo tanto, la prensa siempre ha sido como un factor muy polémico en la vida social, ¿no? Tanto genera buena expectativa como también malestar a ciertos grupos, sobre todo si ostentan el poder y el control, ¿sí? Y entonces la prensa servía simplemente para poder informar a las personas. Pero después de algunos años, a los diarios de información se les sumaron también revistas económicas y financieras, culturales o deportivas, o revistas para niños, como los famosos cómics, revistas para hombres, revistas para mujeres, es decir, se empezó a diversificar. Todavía hay algunos periódicos que circulan en nuestros contornos
donde hay para cada cosa, ¿no? Cuestiones de deportes, cuestiones de cultura, como muchos periódicos, pero por ejemplo, sección para niños, y solamente, por ejemplo, salen en ciertos días, como por ejemplo los domingos, o sección para los que buscan empleos. Bueno, como es muy limitado muchas veces en un solo diario, entonces por eso se utilizaron las revistas. Las revistas específicamente van para grupos específicos. Entonces, si hay una cuestión para la cuestión de modas, aunque puede ser como algo de entretenimiento, hay espacios, hay lugares, hay empresas, incluso conozco una universidad que se le conoce como la Universidad de Moda, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues publican revistas o van colectando revistas de la moda, y entonces va para un cierto público, un cierto sector. Otros exclusivamente para niños, otros exclusivamente para deportes, y entonces se da la información más profunda, más abierta acerca de... Y en cambio en un periódico es muy limitado porque hay una columna de deportes, pero es un resumen de todo lo que está aconteciendo en los diversos deportes más representativos de la sociedad. En cambio, una revista de deportes ahora son tan específicas que puede haber una revista exclusivamente para fútbol, otra revista exclusivamente para básquetbol, otra revista exclusivamente para béisbol, otra revista para exclusivamente de fútbol americano, es decir, dependiendo lo que uno se especialice en el deporte. Lo mismo, lo que tú estás emprendiendo en estos momentos, si tú lo quieres comunicar a través de una revista, pues hay una revista exclusivamente de negocios, para empresarios de diversos niveles. Y entonces esas revistas son las que tú tienes que estar informándote, ¿sí? Informándote y viendo qué es lo que está pasando en el mundo empresarial. Hay revistas para ejecutivos exclusivamente. También te recomendamos que tú te acerques, las que estén circulando en tu país, úsalas, revísalas, analízalas, compáralas unas con otras y te vas a formar un criterio. Así como también hay revistas que van circulando exclusivamente de información periodística. Ya no solamente el periódico, sino se especializan en información periodística, de investigaciones periodísticas muy serias, ¿no? Muy científicas, muy orientados. O sea, los que se dedican a la parte de la comunicación no solamente es cuestiones de entretenimiento, también las cuestiones de poder formar una opinión en las personas, ¿no? Entonces también podemos decir que a principios del siglo XX las noticias dentro de la prensa tardaban entre 1 o 3 semanas para llegar a los lectores, ya que llegaron a través del telégrafo al medio, y una vez editados se distribuía y se les enviaba a la gente por correo. Con la aparición de las nuevas tecnologías, esto pues ha revolucionado justamente la cuestión de este tiempo y geografía, porque antiguamente, pues como dice aquí, el proceso era muy lento, es decir, llegaba la información, se circulaba por telégrafo, después se recibía, se editaba, y entonces habían 2-3 días de diferencia. Ahora es de manera inmediata. E incluso la publicación de una información es más rápida que en los años anteriores. Y en el último tiempo, podemos ver que la prensa ha aprovechado justamente el Internet para crear diarios con elementos que no se podrían incluir en el papel, como videos, sonidos, etcétera. Es decir, una gran ventaja para el lector. Tú comprabas un periódico y solamente veías pura letra, pura información, fotografías. Pero ahora, a través de los periódicos virtuales, la prensa virtual, tú tienes acceso de un link a otro tipo de información, otro tipo de revista, para poder complementar la que está oficialmente establecida en esa prensa. Y todavía más para la generación, por ejemplo, que pertenece a la mayoría de ustedes que están matriculados con Colegio de Empresarios, son más visuales, es decir, quieren ver el video, quieren escuchar el sonido. Entonces cobra mucha importancia ese tipo de prensa. Por eso hoy en día vean el desarrollo tecnológico de este medio a cómo se ha convertido el día de hoy. Algo más sobre la prensa es que también han aparecido los diarios gratuitos, ¿no?
con lo que la gente sigue consigue los periódicos sin la necesidad de pagar por la información. Y efectivamente en nuestros tiempos, antiguamente pues comprar un periódico, una de dos, o tenías que ir al puesto de periódicos a comprarlo, el más cercano de tu casa, o contratabas un servicio para que te llegara a tu casa. Entonces, muy tempranito de mañana el repartidor, ya sea en motocicleta o caminando o en bicicleta, llegaba y aventaba debajo de la puerta de tu casa el diario. Entonces tú ya amanecías y mientras desayunabas, tranquilamente revisabas el periódico, tomabas unos minutos antes de irte a trabajar y entonces podías acceder a la información. Pero para muchas personas que viven al día, esa es una realidad social, pues dicen, pues me interesa el periódico, pero la verdad, de gastar para el periódico a lo del camión, mejor me voy en camión. Y entonces se utilizan los transportes públicos. Ahora he visto que dentro de los transportes públicos muy conocidos, por ejemplo, en mi país uno de los transportes más utilizado por la población en mi ciudad es el metro. Y entonces, si vas entrando de muy de mañana al metro, hay una parte en algunas estaciones donde hay un periódico gratuito, entonces tú lo vas adquiriendo hasta donde alcanza, hay un tiraje limitado, ¿sí? Entonces hay gente que hasta se forma por conseguir su periódico gratuito. Y hay otros periódicos que tienen un valor muy pequeño, pero cuesta. Y entonces la gente decide entre pagar unos cuantos monedas o esperarse a conseguir el gratuito. Ahora he visto también los que utilizamos un auto y vamos por las avenidas principales mientras estamos esperando el flujo de autos en un semáforo, de repente están ofreciendo gratuitamente un periódico, entonces bajas el cristal de tu auto y recibes de manera gratuita. Entonces he visto también cómo los autos van deteniéndose, yéndose más lentos por conseguir un periódico gratuito. Entonces ya no tenemos excusa de la información la tenemos en todo momento y el diario ha tenido que circular incluso de manera hasta gratuita para que nosotros obtengamos la información. Por supuesto, uno lo hace pensar como usuario y como receptor de la información en que ¿qué información será un poquito más veraz? ¿La que yo estoy pagando o la que me están dando de manera gratuita? No te voy a decir que la que estás pagando es la más fehaciente que la que recibes gratuita. La verdad es que va a depender mucho de la empresa, de la organización que está detrás de ese periódico, gratuito o pagado. O sea, no por el hecho de que pagues es una garantía de que esa información es fehaciente, ¿sí? O no por el hecho de que lo recibas gratuito sea mala o sea una información no fehaciente. Va a depender mucho quién está detrás de la organización o las personas que publican esa información. Me he encontrado con información muy veraz y oportuna en prensas gratuitas que en prensas que yo compro. Y viceversa. También he encontrado como también charlatanerías en prensas gratuitas que dices, no, esto no es creíble, esto no es posible, esto es una exageración, esto es una gran mentira. Y claro, como es gratis, pues todo el mundo accede de manera gratuita a la mentira. Pero también es cierto que la mentira también se paga. Entonces haz el criterio que utiliza lo que yo había comentado anteriormente. Así de adolescente me decían, revisa 5 periódicos y norma tu criterio y norma tu opinión sobre una sola información. Ahora tienes acceso por el internet a toda la información completa, compárala, analízala y formula tu propio criterio. Pasemos a la otro medio muy conocido. Y como puedes ver, es el medio llamado televisión. ¿Sí? Aquí nosotros es algo que utilizamos casi a diario, ¿no? ¿Cuántos niños están siendo entretenidos a lo largo del día y no solamente por unos minutos, por largas horas en la televisión? ¿Por qué? Porque a veces los padres no están presentes o porque los padres están muy ocupados o para desafanarse un poquito su compromiso, ponlo frente al televisor y que se entretenga por mucho tiempo.
pero no todos los padres saben qué están viendo los hijos, porque la televisión es tan grande y tan gigantesca que aunque sea, por ejemplo, una televisión local, una televisión abierta, y puedan haber un límite de programas, es decir, entre unos 12 o 15 canales máximos que son abiertos y que todo el mundo tiene acceso sin pagar, aunque tenga un costo, de todas maneras es muy gigantesco lo que se está informando, ¿sí? En esos 15 canales. ¿Cuánto más si tú pagas en televisión privada, en cable privado, tienes 30, 40, 50 canales y si compras todo el paquete puedes tener acceso a cerca de 100 canales diferentes o más de 100 canales y entonces tú no sabes la información que se está dando ahí, ¿sí? Por eso hay que tomar mucho en consideración cómo utilizamos este medio, ¿no? Este medio ha tenido unas grandes ventajas muy buenas, como también ha tenido sus desatinos o sus desventajas lamentables. Así que en un aspecto histórico, después de la prensa, la televisión cobra un aspecto importante, sobre todo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Lo mismo la radio, que informa y entretiene, pero ahora aquí rebasó la televisión a la radio en poco tiempo debido a las imágenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las imágenes son más atractivas dentro de los mensajes. Produce el hundimiento de la radio y se posiciona como el medio masivo más utilizado, más preferido hasta el día de hoy, por su mezcla de sonidos con la imagen con la que logran lo que no se puede ver ni siquiera en la radio, ni siquiera en la prensa. Entonces la televisión, quisiera tomarme unos minutos para esquematizar lo que ya en otras sesiones mencioné y que justamente quisiera volver a enfatizar, ¿no? Las generaciones, ¿no? Fíjense que hay 4 generaciones, que ese es otro tema, pero nada más los voy a mencionar, ¿no? Las 4 generaciones que convivimos en la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, unas son los llamados silente, ahorita lo voy a explicar. Otros son considerados la generación llamada de los hijos de la guerra. Otros son otra generación que es considerada por los sociólogos la generación X. Y hoy en día existe también la generación Y, o llamada mosaica, ¿sí? Fíjense que los silente y los hijos de la guerra, aquí estamos hablando de personas de mayores, más de 70 años, ¿sí? Y aquí estamos hablando de personas de más de 55 años. Y aquí estamos hablando de personas que actualmente tienen más de 35 años. Y aquí estamos hablando de menos de 30 años, ¿sí? Incluso hasta una subgeneración de esta que son los menores de 15 años. Tú debes de situarte en alguna de estas. Por ejemplo, en mi caso, tu servidor, yo estoy en esta generación, ¿sí? Tengo más de 35 años, ¿sí? Y bueno, mis padres, mis abuelos están en esa generación. Esta generación, sobre todo los silente, se educaron justamente con la prensa y la radio. Y en cambio, estos se educaron más también con la prensa, pero más énfasis con la radio y muy poco, la televisión. En cambio, nosotros, los que somos de esta generación, después del 68, nos educamos prácticamente con la televisión. Y aquí, esta generación, persistió la televisión, el internet ahora, y esta generación exclusivamente lo que es internet.
Entonces, para que tú te vayas ubicando y vayas viendo, voy a dejar está escrito aquí en el pintarrón, para que veas la importancia que cobra los medios a lo largo de la historia y el énfasis de acuerdo a las generaciones. Por supuesto, si tú te das cuenta, los que son de esta generación dentro de tu familia, no gustan mucho de ver televisión. Ven a lo mejor un programa o tal vez una novela, pero no más. No están viendo la televisión. Normalmente los vas a encontrar escuchando la radio, ¿sí? En mi caso sí fui educado más con la radio porque hasta participé en algunos programas siendo muy niño. Participé dentro de algunos informes periodísticos con la radio y actualmente pues cuando voy manejando puedo utilizar en mi autoestéreo música, pero si voy saliendo de mañana, lo primero prefiero en lo personal escuchar noticias. ¿Sí? Estoy escuchando noticias porque al mismo tiempo esas noticias me están informando cómo está el tráfico, en dónde puedo cortar camino, dónde no debo de irme porque ya hubo una manifestación, etcétera. Y ya por la tarde, para relajarme un poco más, la tensión de todo el día, sí me gusta escuchar música, ¿sí? O también gusto de escuchar programas que tienen que ver con cuestiones empresariales, financieras, donde hay entrevistas, las franquicias, cómo están algunas franquicias nuevas, otras que ya terminaron, las ventajas de establecerlas, etcétera, ¿no? Entonces, sí utilizo la radio, pero si bien hoy es cierto, lo que quizás más me entretiene y me relaja llegando a casa es la televisión. Tan es así que a veces hasta quedo profundamente dormido. Si me siento muy cansado y quiero ya descansar y terminé todas mis actividades del día, pongo la televisión en mi cuarto, la programo y al final me quedo dormido porque me relaja, ¿no? Entonces es un medio que ha por supuesto desplazado a la gran mayoría de los medios y se ha posicionado como uno de los más fuertes, ¿no? Con la aparición de satélites de comunicaciones, dependiendo de los países adelantados, bueno, hay diversos satélites. Esos satélites son de intercomunicación. Es decir, a través de los satélites podemos acceder a gama sin fin de programas y canales de televisión, tanto de nuestro país como también de otros países, o cadenas televisivas que están especializadas de acuerdo a las áreas. Si algunas que son de noticias, entonces a través del telecomunicación, que son los satélites, podemos acceder a muchas empresas muy conocidas sobre noticias, ¿no? O si es de ciencia o de música o de deporte, de la misma manera. Entonces, por eso, en un sistema de cable privado, tú puedes tener 10 canales diferentes de deportes y entonces tú vas a elegir aquel que te satisfaga más, ¿no? No solamente uno. Si es en televisión abierta, a lo mejor nada más tendrás 2 programas. En cambio, en televisión privada tienes 10 opciones diferentes, ¿no? Otra ventaja es que se pueden conocer otras culturas a través de canales extranjeros. Entonces, yo vivo en una ciudad, pero años atrás viví en otra ciudad. Entonces, a través de cable privada, le pongo al canal de esa otra ciudad y como que me estoy enterando y recordando, sí, yo caminaba por estas calles, sí, yo manejé sobre estas avenidas, ¿no? Y entonces me estoy informando y estoy conociendo más o estoy al contacto de esa cultura en la cual yo viví un tiempo, ¿no? Pero en fin, la televisión, como yo les decía, pues cobra una importancia relevante, ¿no? Globalizadora, es decir, es el medio más utilizado, más vendido, por eso tiene mucho éxito, por eso los que se dedican a la cuestión de las televisoras, pues ganan millones y millones de dólares, ¿sí? Y a lo mejor hay programas que tal vez no sean muy buenos en cuestión de los valores, pero si son los que venden, pues ¿cuál es lo que le interesa a un productor? Vender. Eso le interesa, vender. Y entonces sabe que este medio es muy poderoso y muy importante. Y nosotros podemos aprovecharlo en un momento dado. Si tú en tu empresa si tienes esas posibilidades de promover tus productos, tú sabes que hay que pagar un comercial de 25 a 30 segundos, ¿no? Y en cuestiones de segundos puedes informar ampliamente de tu producto y puedes promoverlo. Por eso los programas, aunque sean muy entretenidos, o las películas que tú estás viendo, híjole, no quieres interrupciones, va a haber interrupciones, ¿sí?
¿Por qué? Porque los comerciales pues son los puntos de ventas, son los que realmente sostienen los programas, ¿sí? Los comerciales son los, pagan muchos miles de monedas en su situación de cada país, o vamos a llamarle en dólares, equivalentes a dólares, muchos dólares. ¿Por qué? Porque representan prácticamente el sostenimiento de ese programa que se está televisando. Entonces, los comerciales son muy caros, ¿sí? Por eso no todas las empresas quieren invertir en un comercial porque sale muy caro. No solamente es pagar el derecho de que se televise tu producto, sino tienes que pagar a los actores, los productos, el espacio, la grabación, la producción. Es sin fin, o sea, hay mucha gente y muchas organizaciones detrás de todo un comercial, ¿sí? Además de la empresa que genera el recurso para que se haga, ¿no? Bueno, dejamos a un lado la televisión y veamos, por ejemplo, la radio es otro medio que aunque, digamos, no tiene tanto impacto, pero la radio en su momento llegó a ser uno de los medios más influyentes. Por eso la radio apareció a mediados de los años 20, o sea, en el siglo antepasado, y se generalizó entre los años 40 y los años 50 como con la invención del transmisor. En esos años era igual sentarse frente a la radio y escuchar las noticias como la radionovela, así como la televisión ahora. Es decir, así como, por ejemplo, una de las cosas que han justificado la pertenencia de la televisión es que puede reunir a la familia, sentarse a gusto. Sí, efectivamente, muchas veces cuando ya terminamos nuestras actividades en mi familia, nos sentamos todos juntos, vemos una película que hemos rentado, que hemos comprado, o vemos un programa de televisión juntos, y estamos ahí comentando, estamos ahí dialogando, estamos entretenidos. Bueno, la radio hacía exactamente lo mismo. Sentaba chicos y grandes y entonces todos escuchaban una radionovela. Y a mí me tocó ver entre esos programas de radionovelas, cuando iba por accidente, me metí a otra cámara de grabación diferente a la que yo iba y sí vi físicamente cómo utilizaban ciertos objetos para generar los sonidos que hacían reales la trama de la telenovela. Entonces, si llovía, utilizaban una grabación tal vez, pero si por ejemplo era una puerta, pues simplemente agarraba una madera y simulaba que estaban tocando la puerta. Entonces todo esto coordinadito funcionaba muy bien y entonces decía, wow, esto es lo que sucede en la radionovela. Objetos muy comunes que se utilizaban para poder generar los sonidos y los efectos especiales y le dieran el impulso. La música de fondo, eso hasta la fecha sigue siendo muy socorrido, ¿no? Comienza, como yo me ha tocado también la oportunidad de grabar mis opiniones, que me han invitado a dar mis opiniones sobre temas muy cruciales de la vida social, de la vida nacional, pues me van dando la indicación de que terminando la música puedo comenzar a hablar, ¿no? Y entonces están los micrófonos, se escucha la música de fondo, los comerciales también, y entonces abren el audio para que uno empiece a hablar y entonces uno empiece a transmitir la información por la radio. Y cuando nos dan la indicación, no hay un foco en la cámara, eso indica, entonces uno tiene que estar preparado porque uno tiene que terminar la conversación y esperar a que comience otra vez la música y los comerciales. Y en esos 2 minutos que tenemos de lapso, podemos comentar en corto, nos dan nuevas indicaciones, podemos ir rápidamente al baño, tomar agua, etcétera, y otra vez. Y así son los programas actuales en la radio. Con la expansión de la frecuencia modulada y la estereofonía, se crearon nuevas emisoras sin riesgo de interferencia entre ellas, con lo que aumentó entonces el número de ellas. Y algunas se especializaron en temas como la música de diferentes épocas, noticias, deportes, música por géneros, etcétera, ¿no? Es decir, la radio, aunque ya dejó de ser, por ejemplo, para estas generaciones hoy en día,
el impacto como ha tenido la televisión. A pesar de ello, la radio sí se ha sofisticado y ha cambiado para tratar de alcanzar a todos estos públicos. Por eso, por ejemplo, la gente que está aquí, la generación Y y la generación mosaica, los menores de 25 años o 30 años, los menores de 15 años, sí saben, por ejemplo, conocen los videos de sus artistas principales, saben los 10 mejores videos más sonados, la música más fresca, pero también es cierto, yo he escuchado o he visto cómo a través de los programas de la radio también se sigue impulsando los géneros musicales, ¿no? Entonces, la música de hoy, la música moderna, como para cautivar al público joven que se educa por la televisión, por las imágenes y los sentidos, pues utiliza la radio también para llegar a ese público y a través de lo que les interesa y lo que les gusta. Es decir, un joven de 15 años pues no va a estar escuchando noticias por la radio. No, ¿qué va a estar escuchando? Los géneros musicales que más le interesa o los artistas que más le interesa. Entonces, he escuchado cómo hay concursos de que a ver a quién adivina la música o cuáles son los artistas o los contenidos de las piezas musicales para generar un premio. Y entonces escucho como muchos jóvenes están al pendiente de la radio justamente con la modernización. Se ha modernizado tanto la radio que ahora hasta la radio la podemos tener por internet. Es decir, si yo no tengo el equipo técnico especializado para ello, entonces, por supuesto, puedo acceder a través de internet. La radio ha tenido que incluso conquistar el terreno de los celulares. Hoy hay celulares que tienen acceso a la radio. Y entonces tú puedes escuchar la radio por tu celular, pero ahora la radio la puedes escuchar por internet. Y de hecho, muchos programas que a lo mejor tú no tienes la posibilidad de escucharlos dentro de la radio, en tu equipo técnico, vas justamente a internet y escuchas ese programa, ¿no? Entonces, la radio ha cobrado una fuerza que quizás no ha superado a la televisión, pero sí ha captado el interés general de las personas. Tenemos por otro lado el cine, es otro medio, y el cine pues normalmente lo hemos relacionado justamente con el entretenimiento. Pero veamos, el cine pertenece a un género llamado cinematografía y se relaciona con la palabra cinematógrafo, que a su vez proviene del griego kinema, que significa movimiento, y graphein, que es registrar. Entonces, captar, grabar o registrar los movimientos, eso significa la palabra cinematógrafo. El concepto, el cine, es un medio de comunicación masivo que es interpretado por el receptor según la forma de pensar, influye y coordina los modos de vida, el comportamiento y los preceptos sociales y morales. Entonces, hoy en día se ha sofisticado el cine, que ya no solamente tenemos las imágenes en 3D, ahora tenemos las imágenes en 4D y las salas se han sofisticado de tal manera que no solamente tienes las imágenes muy cerca de ti, que sientes que ya tocan tu cuerpo, sino incluso los efectos de sonido están tan cerca, o incluso hasta los efectos físicos. Si de repente el actor o un objeto muy pesado cayó en el agua, esa agua salpica, tú ves las gotas de agua muy cerca de ti, y hay salas donde ya están adaptadas que cae justamente un rocío de agua y entonces te genera la sensación que te salpicó a ti también, ¿no? Y cada vez se va a sofisticar más, a innovar la tecnología en el cine. Pero imagínate si tú puedes checar a través de páginas web cómo era el cine antiguamente, el cine mudo, por ejemplo, ¿no? Cómo eran las salas donde se exhibía el cine mudo, para que vayas comparando cómo ha generado la tecnología. Y justamente, viendo un poquito de los antecedentes rápidamente, nos retomamos a la época prehistórica, donde se hallaron pinturas en las cuevas de Altamira, en las que se puede apreciar un jabalí con 8 patas
dando la sensación de movimiento. En la época del Renacimiento, Miguel Ángel plasmó en la Capilla Sixtina algunas imágenes que dan la idea de movimiento, pero en los elementos pioneros para que surgiera el cine como tal, y es como ahora nosotros lo podemos ver, fue a partir del siglo XIX, ¿sí? Y fueron tres: la fotografía, la película instantánea y la linterna mágica. Y esos tres justamente se juntaron para lograr lo que es el efecto hoy en día del cine. Pero sí, yo he ido a lugares históricos donde hay pinturas y se ve justamente el movimiento como si fuera en 3D. Y estamos hablando que esas pinturas tienen 3, 4 siglos de antigüedad, ¿no? Y todos esos siglos, pues efectivamente no existía la tecnología de hoy, pero incluso uno va caminando y lo va siguiendo. Incluso he visto pinturas que no solamente te va viendo con los ojos, te va siguiendo, te da esa sensación, sino que además cambia de posición. O sea, el ángulo donde tú vas caminando, la figura cambió de posición, estaba volteada, tú estabas aquí y estaba volteada la persona hacia acá. Y dices, bueno, pues yo me muevo y la persona y la figura seguirá viendo hasta acá, pero no, es el efecto del 3D en la pintura, que cuando tú vas caminando, ahora la figura está así, otra vez de frente tuya. Todo eso, ahora imagínense en la parte ya tecnologizada en el cine, ¿no? Y por eso, pues el cine, pues sigue siendo un medio del movimiento importantísimo. Entonces, ahora pues, nos sorprenden los movimientos tecnologizados dentro del cine, pero es un medio que nosotros podemos utilizar mucho a nuestro favor. Y el otro medio, obviamente menos importante, no menos importante, es justamente el Internet. Y con este, pues es el último medio que vamos a mencionar, porque el Internet, como todos sabemos, no vamos a ahondar tanto porque tú eres un experto en ello, en todo momento estás conectado, en tu celular, en tu tableta, en tu casa. Ya no es un problema como antes, que teníamos que llegar a casa, conectarnos, hacía un ruido muy peculiar, pero el Internet incluso existía desde la Segunda Guerra Mundial, desde los alemanes. Era una forma de comunicarse, evitando la transferencia de los enemigos, pero posteriormente en los Estados Unidos se hizo más sofisticado por ahí de los años 60, en los 70, prácticamente era el medio importante dentro del ejército, y justamente hasta los 80 es como los usuarios tenemos acceso al Internet, ¿no? Hay, de hecho, hay una película que muestra esos anales del Internet en la gente, que es email. ¿Tienes un email? Bueno, esa película, si la pueden ver, chequen ahí, además de la trama, cómo la gente empieza a utilizar este medio muy importante a través del correo electrónico, ¿no? Entonces el Internet, queridos estudiantes, es uno de los medios más impactantes. Yo desde la sesión anterior te decía la importancia que tiene esto como para que tú puedas promocionar tus productos, tú puedas utilizarlos a tu favor, tú puedas promocionarte a ti mismo, tu imagen, y por supuesto tener acceso a la información más importante de la vida social, económica y política de tu país. Bien, esto es todo, sería por hoy. Cerramos esta sesión de los medios masivos. En la siguiente sesión hablaremos de otros aspectos impactantes también para la comunicación.